Bien, amigos de Mundos Alternos, continuamos con más de nuestras entrevistas y ya tenemos con nosotros a Gustavo Rosacruz. Él es artista plástico, músico, cantante, compositor y muchas cosas más. Él es nacido en la Ciudad de México. Gustavo ha explorado diversas áreas directa o indirectamente relacionadas con el arte. Es licenciado en música popular contemporánea, un diplomado en artes visuales y tanto en México como en Argentina, Gustavo ha colaborado con varios artistas y productores. El día de hoy lo tenemos aquí para que nos cuente de su trabajo y porque está promocionando también el álbum Pasionero. ¿Cómo estás, Gustavo? Maritza, feliz de estar contigo y un poco confundido de tanto que aparento ser. Me, me acerco a que a veces seguimos en esa búsqueda eterna de qué somos, pero bueno, cada obra nos representa de algún modo. Dicen por ahí que eres tan bueno como tu último álbum, entonces siempre estamos en esa evolución hacia donde la vida nos lleve y qué mejor que sea de la mano del arte. Claro. Cuéntanos cómo fue que te acercaste al arte. ¿Cuáles fueron esos primeros momentos? No sé, ¿en tu familia había alguien que se dedicara al arte o cómo surgió? Bueno, sí, sin duda alguna mi familia tiene una importancia fundamental en que yo comenzara a hacer música. Fíjate, inconscientemente te digo música antes que arte, porque yo recuerdo que desde niño tuve este acercamiento con el sonido, por supuesto, y con el silencio también. Y hoy en día que he comprendido un poco que la importancia del sonido es porque tiene que ver con la conciencia y que el sonido es también conciencia, obviamente establecido en otras frecuencias audibles. Pero bueno, hoy en día corroboro que este acercamiento con el sonido y con la música, por lo tanto, es un acercamiento a la conciencia. Y bueno, yo recuerdo que desde niño, antes de que aprendiera a hacer muchísimas otras cosas, incluso los domingos, donde podrían ser días que aparentemente yo aprovecharía para ir a jugar al parque o no sé, jugar otra cosa, yo disfrutaba muchísimo colocarme los audífonos y escuchar los discos que en ese momento estaban sonando con todo. Digo, te estoy hablando de esa transición entre los 80s a los 90s. Y bueno, por supuesto estaban ahí todas las bandas pop de moda como Timbiriche, no sé. Digo, de niño también eres mucho, muy despojado de prejuicios o de etiquetas que incluso por ahí son dañinas al hecho de que puedes disfrutar algo. Y Luis Miguel, por ejemplo, me encantaba, entonces yo era un niño que solía jugar a ser Luis Miguel y cantaba todas las canciones. Y bueno, ese fue el primer encuentro. Ya después, por mi madre, bueno, ella me induce a que yo estudie piano, ya un poquito más grande, como, bueno, relativamente como a los 8 años. Y, y bueno, desde ahí ya fue esta conexión que se vuelve una simbiosis y que me convierto yo también en un canal de estar haciendo música. Pasa toda esta etapa de niñez y adolescencia y justo ya en el clímax de la adolescencia, cuando ya empiezo a tocar con mis amigos de la escuela y demás, ya se implementan otras razones para encontrarnos todavía más con la música. Y bueno, de ahí creo que ya afortunadamente nunca más me he zafado, ¿no? Digo, paralelo a este trabajo que tú mencionas, que especialmente tiene a lo mejor unos no, un poquito más, 4 años tal vez que ya me involucro un poquito más con otras artes como la pintura, las artes plásticas, y que bueno, que no existen como mundos distantes a la música, sino que se van complementando. Que por cierto me encanta el nombre del programa Mundos Alternos, y ahorita recopilando esta información de la adolescencia, debo contarte que en 2005 el primer disco que hice con una banda que tenía en ese momento llamada Idearis se llamó Mundo Alterno, fíjate nada más. Entonces, Coincidencias. creo que con toda esta búsqueda confirmo que si hay una misión para los artistas es estar precisamente revelando mundos alternos que a veces podrían parecer ocultos, pero que son incluso más reales que que habitamos. De hecho, por ahí va el nombre del programa, o sea, es por ahí va como el significado que le dimos. Y actualmente, ¿a qué artistas admiras o qué artistas te inspiran? Uy, pues digo, cada vez he intentado involucrarme más con la música, tanto local
mundial. En México admiro a artistas, por ejemplo, Leticia Servín, es una cantante de Michoacán que, bueno, ahora vive en la Ciudad de México y que siempre que da un concierto y siempre que puedo voy a verla. También me gusta muchísimo Frata, por ejemplo, Frata es un cantante guatemalteco que, de hecho, eso tiene que ver con el tema promocional justo del álbum Pasionero, porque inevitablemente e inconscientemente cuando uno realiza un álbum, por mucho que diga que se mantiene en un aislamiento, siempre hay ciertos referentes, si bien de algunos artistas, músicos o incluso de discos en específico. Y para este álbum Pasionero, yo recurro mucho al álbum romántico de Sleaze de Frata, que es un álbum que sale a inicios de los 90s, donde ese álbum cuando yo lo escucho, incluso me toma tiempo el poder adentrarme a él. De pronto se me hacía que era a lo mejor muy ambiental o un tanto etéreo o incluso podría decirte que un poco lento, pero en el momento en que hace conexión conmigo abre un nuevo panorama para mí. Entonces ese disco es fundamental en mi quehacer como músico, como influencia. Y también, por ejemplo, el disco Bajo el signo de Caín de Miguel Bosé, que también es un disco igual de los 90s. Es un disco que me parece espectacularmente hermoso. Y esos dos discos, bueno, son parte de las referencias que yo utilizo para este nuevo quehacer. Por otro lado, el tiempo que he estado en Argentina también me ha conectado con muchos otros artistas de allá, como Ayelen Seches, es una cantante impresionante, Juliano Acri, que es justamente un productor con el que he podido colaborar en algún momento, Javier Medialdea, toda esta tropa de músicos locos que existe en Argentina. Y de Juliano Acri también un álbum que lanza hace un par de años que se llama Prestigio Romántico. Creo que también entraría en esta triada de los álbumes que yo tomo para hacer este nuevo álbum Pasionero. ¿Y cómo podrías definir o describir tu música? Uy, para empezar creo que no me gustaría definirla porque en ese sentido ya estoy delimitándola, en el sentido en que muchas veces la interpretación de las personas me nutre muchísimo y me lleva a otros caminos que yo no había visto en la obra. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando directamente musicalizando poesías de Alfredo Saldívar, que es el escritor de todas las canciones del álbum Pasionero, me doy cuenta que muchas veces la belleza radica no solo en el poema, sino en las pasiones del espectador. Eh, Creo que la palabra alternativo, y redundando un poco en el nombre del programa, es un adjetivo que siempre pues, me ha calificado de algún modo, a pesar de que he hecho un poco de todas las corrientes que he podido, porque bueno, uno nunca terminaría de explorar, necesitaríamos muchísimas vidas para explorar los estilos, pero por ejemplo, cuando he intentado hacer pop, ha sido pop alternativo. Cuando he intentado hacer rock, también termina siendo un poco alternativo a las propuestas que hay. Y bueno, ahora que estoy haciendo este disco que incluso está cerca del bolero o de la música romántica, pues en todo caso también sería un bolero alternativo, afortunadamente. Y lo alternativo tiene que ver con las opciones personales, porque cuando eres tal y como te brotan las cosas y las ideas, finalmente todos terminamos siendo alternativos y el chiste ahí es ser orgulloso de serlo. Y ahora sí, cuéntanos, ¿cómo fue que surgió este álbum, Pasionero? Bueno, es una historia un poco melodramática porque tras un incidente que ocurre en inicios del 2020, yo estaba en un hospital de la Ciudad de México lleno y absorbido por la tensión, pero intentando calmarme. Y ahí conozco a Alfredo Saldívar. En uno de los pasillos comenzamos a platicar y tú sabes que en ese tipo de momentos a veces las pláticas únicamente aparecen para romper un silencio o para brindar apoyo, calidez, lo que tú quieras. Y entre esas ideas que Alfredo Saldívar me dice es que él tenía ya mucho tiempo con toda su obra literaria y me dice, no he encontrado quien pueda musicalizarla por X, Y o Z. Y me dijo, hay que platicarlo. Por ahí a lo mejor tú eres el indicado. Él conocía parte de mi trabajo. Y bueno, después ya en un estado un poco más de calma nos reunimos y me muestra las letras que él tenía
y me da completa libertad para que yo las lleve a un terreno personal, pero volvemos a lo mismo y creo que todas las obras existen en un plano objetivo, por muy disparatado que esto suene. Entonces, ante esta libertad que Alfredo me da y que yo de entrada encuentro una poesía muy alta, incluso un trabajo de síntesis poética, porque él corrobora justamente que un poeta no niega el azar, pero lo neutraliza o lo disuelve. Y es ahí cuando yo veo que sus letras, al hablar de este romanticismo alternativo, en donde coexiste incluso lo biológico y lo cuántico, no están despojados de belleza. El primer momento al que yo me traslado es a un escenario sumamente cálido en Cuba, tal vez, en este ambiente incluso de arrabal, donde suenan percusiones, donde hay sudor, donde hay baile, a pesar de que yo no bailo, lo cual es también una dislocación ahí de actividad importante. Pero mi sugerencia para Alfredo fue hacer esta primera canción, que es De tu saliva. Es una de las canciones más representativas del álbum, a partir de percusiones. Es muy curioso porque cuando se hace una canción puede haber un equilibrio si tomamos que los tres elementos de la música fundamentales en cuanto a su estructura es música, melodía, armonía y ritmo. Es un poco extraño ver a cuál de las tres le vas a dar preponderancia o si las tres van a convivir en equidad de circunstancias. Y para este álbum creo que el elemento fundamental fue el ritmo, ¿sí? También para mí abre muchísimos mundos el encontrarme con... Tuve que hacer una labor de investigación, no solo semántica, lingüística, sino también con la estructura de ritmos que se maneja en Centroamérica y en Sudamérica, porque a veces subestimamos esta riqueza y creemos que solo existe, por ejemplo, no sé, la salsa o la samba en Brasil, pero en realidad es un mundo que no termina. Y bueno, después de esta ardua investigación que disfruto muchísimo, en cada canción del álbum Pasionero, que en total son 10, existe un patrón rítmico de estos ritmos que te hablo, que tienen que ver justo con el son, con el mambo tal vez, pero que se difuminan en toda una estructura que llega a nuevos mundos, precisamente, y así fue como se construyó una totalidad después de que Alfredo escucha la primera canción y me dice, vamos a hacer una obra completa. Y estaba leyendo que tienes algunas colaboraciones en este álbum con otros artistas. Cuéntanos cómo se dieron estas colaboraciones, si ya conocías a estos artistas o cómo los contactaste. Sí, pues creo que el motor de que permite que Pasionero cuente con este mar de colaboraciones es las condiciones en que se realiza. Obviamente ya estábamos en cuarentena exponenciada, entonces eso nos da otra calma, otra respiración a los que estamos creando y también nos abre inevitablemente el buscar otras puertas de colaboraciones, de aportaciones, incluso a nivel sugerencias. Y cuando yo llevaba ya aproximadamente la mitad del álbum Pasionero, que fue una aventura en la que yo pues tomé ese riesgo de grabar inicialmente todos los instrumentos o programar gran parte de los instrumentos desde las percusiones, los pianos, tocarlos y demás. Hubo un momento en el que sentí que ya la obra me estaba rebasando y dije, bueno, aquí hay que ya sumar, ¿no? Como cuando el atleta ya pide el relevo. Entonces, afortunadamente, el primero que aparece es Gazú Siqueiros. Él es guitarrista de la banda Los Amantes de Lola, que bueno, tiene una trayectoria que está por demás señalar. Entonces hablo con él y con Sergio Santa Cruz. Sergio Santa Cruz es bajista y vocalista de Neón. Tanto Neón como Los Amantes de Lola pues son bandas que no solo se inventaron muchísima de la historia, no solo artística, sino también industrial en la música contemporánea de México. Entonces platico con ellos. Esa canción que yo tenía en ese momento era Burbuja, que bueno, justamente era este romanticismo, pero convertido prácticamente en una aurora boreal. Entonces yo sentí que la contribución de ellos dos iba a sumar. Entonces platico con ellos, les gusta, les interesa mucho la canción y bueno, así fue que trabajamos esta. Entonces ya de ahí se abrió el panorama. Después otra canción que hicimos fue Perfume de Perfumes,
que desde el título, e incluso Alfredo me dio el título en francés, lo cual fue muy curioso porque, de hecho hay un detalle con esta canción porque yo la verdad es que soy un poco malo en otros idiomas y en el español también. Entonces no sabía bien cómo se traducía perfume de perfumes en francés, que es parfum en parfum. Entonces lo que hicimos fue escucharlo en el teléfono con el traductor. Yo ni sabía que existe la opción de que tú escribes algo en otro idioma y la chica esta misteriosa de Google te lo traduce. Y ese sonido de la chica traduciéndolo es el coro, o sea, lo grabamos pues para la canción y espero que Google no cobre regalías por eso, que la chica no nos vaya a demandar, si es que no es un robot. Pero al escuchar esa frase en francés nos remitió de inmediato a la música que se hacía en los 70s del cine francés, especialmente por ejemplo, hay una película que es el Planeta Salvaje, que se las recomiendo muchísimo, y quisimos hacer un poco esta emulación, pero traída al siglo XXI, y para eso pues recurrimos a nada más y nada más que a Alejandro Giacomán, que bueno, él es un músico que ha hecho música para muchísimas películas, y bueno, que cabe mencionar que él también estaba llevando la parte de la masterización y postproducción del álbum. Entonces ahí fue como ver esta sincronicidad de elementos y también iba a ser una grosería el no convocarlo. Y bueno, él toca sintetizador en Perfume de Perfumes, que hace yo cuando la escuché, bueno, veía un dragón dando vueltas por la expresividad que logra él al tocar los teclados. Y bueno, las otras dos colaboraciones son con Elizabeth Izuga. Con Elizabeth tengo una amistad y tenemos ahí colaboraciones produciendo a otros artistas. Entonces ella canta en la canción No es mucho lo que pido y también canta ahí mi padre. Fíjate, un poco relacionando lo que me preguntabas de si mi familia y demás. Yo con mi padre siempre, obviamente, tenemos este vínculo filial y que también trastoca una amistad importantísima durante toda nuestra vida. Pero ahí fue, y te digo, a lo mejor en el encierro y en el que todo ya te está dando vueltas, dije, ¿cómo es posible que nunca haya grabado una canción junto a mi padre? Entonces, esas son las colaboraciones que aparecen en Pasionera y que me tienen súper feliz. Muy bien, pues sin duda después de tener toda esta información es un material que se vuelve aún más interesante, entonces para que vayan a escucharlo, a verlo, ¿cómo apareces en las redes sociales o dónde pueden estar al pendiente de todo esto? Bueno, justo lo más importante es que escuchen el álbum. De pronto el conocer al artista de manera personal puede distorsionar tu percepción de la obra, entonces antes de que me conozcan, yo les recomendaría que conozcan mi obra. Entonces los invito a que escuchen Pasionero de Gustavo Rosacruz en Spotify, YouTube y otras plataformas de música que seguramente ustedes ubicarán mejor que yo. Y bueno, una vez que ya digan, ok, ya conocí la obra, con todo gusto platicamos y va a ser casi requisito, ¿no? Nada más. Entonces, tanto en Facebook como en Instagram, no sé qué otra haya por ahí. Bueno, básicamente esas dos. Gustavo Rosacruz también. Siempre estoy al pendiente, siempre me gusta muchísimo platicar con la gente que escucha mi material, porque como te mencionaba, es una eterna interpretación de la obra en esta exaltación de instintos mediante la música. Entonces, ahí estaremos al pendiente, Maritza. Muy bien, aquí vamos a compartir todos los enlaces a las redes de Gustavo para que pues vayan a seguirlo, a escuchar este material y a conocer más de su trabajo. Además de este material pasionero, ¿qué otros proyectos tienes o qué proyectos vienen? Bueno, con Cumbres, que ya llevamos haciendo música de manera grupal durante ya varios años, también hemos estado estrenando un disco que grabamos igual en este lapso en que la pandemia se volvía famosa y redundantemente viral. Entonces con Cumbres vamos a terminar de lanzar nuestro disco Santoral este año 2021 y bueno, la verdad es que las nuevas circunstancias del quehacer artístico y musical, como no ha habido conciertos, pues sí he intentado estar muy activo desde el ámbito de estar componiendo, de estar produciendo. He estado produciendo a otros artistas como Aldo Michel, que tiene un proyecto llamado Somos o No Somos, también se los recomiendo mucho. Y bueno, creo que cada día lo aprovecho para generar, entonces seguramente estaré
mostrando mucha música en estos días y espero que siempre. Para finalizar, ¿hay algún consejo que pudieras darle a aquellos que van iniciando en la música o en el mundo del arte? Bueno, un consejo a lo mejor que yo daría es que se involucren con otras artes, ¿sí? No, esto no significa que tengan que convertirse en Dalí o tengan que convertirse, no sé, en DiCaprio, digamos, sino que exploren, porque finalmente eso fortalece muchísimo nuestra actividad artística. Por ejemplo, a un músico yo le diría que estudie actuación o que y estudiar me refiero a desde analizar, por ejemplo, una película, analizar las expresiones, analizar incluso las microexpresiones. Y bueno, a un actor yo le diría que estudie pintura, ¿no? A lo mejor ese sería... Otra cosa es que tampoco le hagan tanto caso, o sea, el consejo que yo daría es que tampoco le hagan tanto caso a los consejos, porque finalmente uno tiene que mostrar lo que es, y algo bien importante es que una obra existe independientemente de lo que la gente te diga, ¿sí? Y eso tiene que ver tanto con los ataques negativos como con los elogios. Los dos aparecen aislados, es como abrir ese camino en el mar y los elogios y los rechazos existen sin tocar a la obra, entonces confíen en eso, en que la obra es por sí sola y bueno, que seamos muy necios a lo que sentimos, ¿no? Creo que hoy en día que hay tantas posibilidades de que unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, y puedes saturarte de información y puedes no saber qué hacer, pero nunca vas a dejar de sentir qué hacer. Entonces, estamos en una época en donde es más importante por ahí sentir que saber. Muy bien, Gustavo, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Entonces aquí les vamos a dejar todas las redes de Gustavo para que vayan a seguirlo, a conocer más de él. Y en este momento también nos vamos a ir a escuchar una canción precisamente del material de Gustavo para que se vayan empapando de todo este material y vayan directo a sus redes y conozcan más. Gracias, Gustavo. Gracias a ti. Un abrazo a todos. Bien, vamos a ir a escuchar esta canción y continuamos ahorita en un momento con la última entrevista del programa de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Mundos Alternos y en YouTube como Mundos Alternos Programa.